La paz de Dios, hermanos, es un gozo, una alegría y un honor poder estar en este santo lugar y también entregar a ustedes un saludo de los presbiterios de la montaña, que es el estado de Arizona, Nuevo México, y también de el centro este de los Estados Unidos, con sede en Dallas, Texas. Reciban entonces este saludo de nuestros hermanos que siempre están orando por esta iglesia central y toda la ICIAR. Ahora sí, de pie, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, leamos en el capítulo 24 los primeros 8 versículos. Repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 24, los primeros 8 versículos. Lo hacemos todos juntos. Empezamos la lectura. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Tome su lugar. Este pasaje se conoce como el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Y concretamente nos referiremos a este asunto de las guerras y rumores de guerra, esperando que los elementos que tenemos a nuestro alcance para comprender este concepto no sean perturbadores, sino que resplandezca la verdad que está escrita y que es la palabra de nuestro Dios. El 6 de agosto de 1945, en punto de las 8:45 de la mañana, el noticiero radial de la compañía de transmisiones japonesa emitió una alerta, y de inmediato el locutor de guardia entró a leer un boletín que acababa de llegar de la oficina central del ejército en el distrito de Chugoku, en la zona de Saiho, donde se encontraba la ciudad de Hiroshima. Empezó diciendo este locutor que se habían visto 3 aviones enemigos sobre esa zona. Ahora sabemos que uno de esos aviones fue el famoso Enola Gay. Cuando hablaba, de repente se vio un relámpago enceguecedor de luz azul sobre toda la zona, incluyendo la ciudad de Hiroshima. Y después de esto, un silencio absoluto, no terrenal. A raíz de la inusitada erupción, un hongo de nubes de gases hirvientes se alzó sobre la masa donde antes había habido una ciudad. El locutor
se evaporó juntamente con la estación radial. Pero así terminó la Segunda Guerra Mundial. El costo de la guerra en vidas humanas fue de 55 millones de personas. Para que tengamos una idea de esta tragedia, a la fecha el número de muertes por COVID llega apenas a 6 millones de personas. Pero abrimos la Biblia con un temor reverente y atendemos a las palabras escritas y pronunciadas por el Señor. Él advierte a sus discípulos, respondiendo sus preguntas, ¿cuándo serían los eventos de la destrucción del templo de Jerusalén, la señal de su venida y sobre todo del fin del mundo? Y dijo, oiréis de guerras y rumores de guerra. Este capítulo 24 contiene una serie de profecías que para nosotros deben ser de interés y a las que debemos prestar atención. Porque algunas de estas profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Pero lo primero que debemos considerar es que el Señor dice, mirad que nadie os engañe. Ninguna voz porque provenga de un personaje importante, ninguna voz que venga de algún predicador famoso, si no está de acuerdo con lo que está escrito. Tenemos que atender al Señor Jesús que dice, nadie os engañe. Nadie os engañe porque las profecías se están cumpliendo. Pero también no debemos alimentar ninguna esperanza extravagante, ni debemos creer en cosas que no están escritas con relación a lo que ha de acontecer antes del fin del mundo. No debemos creer ni en falsos profetas, ni en falsos redentores. No esperamos, y lamento mucho decir esto, pero no esperamos, según la palabra de Dios, que haya una época de paz y prosperidad antes que llegue el fin, sino todo lo contrario. Porque el Señor dice que habrá guerras, que habrá hambre, que habrá pandemia, que habrá terremotos y otras cosas más. Entonces, mirando la Escritura, es vano esperar que haya paz en el mundo, que haya paz en nuestra patria antes de que Él venga. Es algo profetizado también, y esto lo decimos con tristeza en el corazón. Está profetizado que la iglesia perderá mucho la pureza de la doctrina. La iglesia debe estar en búsqueda de la verdad y no de la costumbre. Y la iniquidad hará que muchos creyentes se enfríen en su amor por el Señor Jesús. Con todo lo que vemos, con todo lo que escuchamos, con lo que aparece en los noticieros y en los periódicos y en las revistas de hoy día, en algunos cristianos los temores al apocalipsis están incrementando. Y se incrementan por falta de información bíblica,
por falta de conocimiento de la Escritura y porque sin duda los medios de comunicación contribuyen con sus alarmantes noticias a que los creyentes tengan temor ahora que ha aparecido la pandemia y que se alarmen ahora con el fantasma de la guerra. Pero repito, está escrito. Lo importante es que debemos resaltar las palabras del Señor en este sentido. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ha sido necesaria la separación que hemos experimentado algunos de nosotros respecto de nuestros seres queridos. Ha sido necesario que algunas iglesias por esta pandemia ya no tengan pastor. Es doloroso, ensombrece el corazón, pero por duro que esto aparezca, el Señor dice que todo esto es necesario, pero que aún no es el fin. Precisamente las guerras, los terremotos, la apostasía, el aumento de la maldad, el enfriamiento del amor en los creyentes, es lo que debería llevarnos a permanecer con los ojos espirituales abiertos, con los oídos espirituales atentos. Debemos estar, hermanos, alerta ante el cumplimiento de los acontecimientos que el Señor Jesús nos anuncia en su palabra. Ahora, lo dramático de la guerra actual de Rusia contra Ucrania también están suscitando comentarios de predicadores que en nada contribuyen a la comprensión del mensaje profético del Señor. Porque están diciendo algunos que la guerra nuclear acabará con este planeta, y si eso ocurriera, es cierto, pero lo que el Señor dice es que todavía no es el fin. El señor presidente de la Rusia, Vladimir Putin, ha amenazado al mundo con un desenlace de guerra nuclear. Ha dicho que Occidente, en este caso encabezado por nuestro vecino los Estados Unidos, ni siquiera tendrá tiempo de parpadear cuando ellos hayan lanzado la primera bomba nuclear. El señor Guterres, máximo dirigente de las Naciones Unidas, también dijo que el mundo estaba en peligro de colapsar por el inminente estallido de una guerra nuclear. Como dijimos al principio, esperamos que algunos datos que son necesarios para nuestra comprensión expresar no produzcan un efecto que no deseamos, pero antes del final de la Segunda Guerra Mundial, que terminó con la explosión de 2 bombas atómicas, las guerras habían estado en los campos de batalla, en las trincheras, en los mares. Era un concepto de guerra convencional. Pero una guerra nuclear, una guerra con explosión de la famosa bomba de hidrógeno o bomba H, sería una guerra que prácticamente haría desaparecer este planeta y el mundo.
La existencia ahora de armas nucleares, que sobre todo Rusia y los Estados Unidos poseen, ha cambiado el concepto de la guerra. No importa si es Estados Unidos o si es Rusia quien apriete primero el botón, quien lo haga será la muerte del planeta. Los misiles que tienen este tipo de bombas por parte de los rusos apuntan hacia Washington y por parte de los americanos apuntan hacia Moscú. Pero una explosión de esta naturaleza acabaría con toda la América Latina, incluyendo nuestra patria. Aquella explosión en Hiroshima y Nagasaki significó la desaparición de esas ciudades y la muerte de miles de seres humanos. Pero hay una diferencia hoy día. Una bomba atómica es un instrumento de fisión que divide, como su nombre le indica, átomos complejos en átomos más pequeños. La bomba nuclear une átomos pequeños en grandes átomos de hidrógeno. Por eso se le llama bomba H. Una bomba atómica está limitada al lugar en donde se arroja el proyectil y unos cuantos kilómetros. Una bomba de hidrógeno no tiene límite. La energía que se libera con una bomba así, explote donde explote, significará la desaparición, como lo hemos dicho varias veces, la desaparición del planeta. Entonces, conviene que escuchemos las palabras del Maestro nuevamente, que nos dice: no os turbéis. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Llamada iglesia, con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que ahora acontece y que pensamos algún día que nunca lo veríamos, nos preguntamos: ¿estamos llegando al final de los tiempos? ¿Podrá un hombre, un tirano como el señor Putin, bravucón nuclear, destruir el planeta? ¿Podrá un hombre mesurado como el señor Biden apretar el botón que significaría la muerte de él y de todo el mundo? La palabra de Dios afirma que Dios tiene planes para la humanidad. Dios tiene planes para usted. Dios tiene planes para nuestros nietos. Dios tiene planes para el mundo. Cuando llegue usted a casa o desde hoy, cuando salga de aquí y si va en algún transporte, puede leer, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6. Ahí nos muestra lo que el Señor efectivamente respecto de la guerra tiene preparado. Todo, absolutamente todo lo que está escrito se cumplirá. No habrá hombre que destruya lo que Dios ha hecho, sino Dios será el que actuará para destruir el mal. El Mesías, nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, alabado sea su nombre por siempre,
como en el siglo I, ahora también Él vendrá a esta tierra en la hora final, que solamente Él sabe cuándo será. Y lo que por su palabra sabemos, Él aplastará a Satanás y a sus aliados. Está escrito: los arrojará a sus enemigos vivos al lago de fuego. Por tanto, si la tierra desapareciera por una bomba nuclear, no se cumplirían los propósitos del Señor. No se cumpliría lo que está escrito. No podemos negar que habrá más guerras. No podemos negar que habrá pandemias. Pero tampoco podemos negar que lo que la palabra de Dios nos dice, lo que está escrito, se cumplirá. Hermanos, ninguna acción de hombre alguno, por poderoso que sea, interferirá los planes de Dios para nosotros. Él tiene planes para el mundo. Él tiene planes para su iglesia. Él ha dicho que ha ido a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él está, nosotros también estemos con Él. Ninguna resolución de las Naciones Unidas, ninguna fuerza de paz, ningún orden nuevo mundial puede detener la hecatombe que vendrá. Pero esta vendrá cuando sea el tiempo señalado por el Señor. Entonces, es tiempo de la iglesia. Este es nuestro tiempo para orar por la paz, para orar porque las relaciones familiares se restablezcan, para orar porque el corazón de los hijos se vuelvan a los padres, para orar porque en su iglesia haya una manifestación de amor entre nosotros y hacia las almas perdidas. Ciertamente, el peligro está latente, pero Emmanuel es Dios con nosotros. Oremos. Padre, en tus manos están los tiempos. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos da la seguridad de la vida eterna y de nuestra estancia con Él por toda la eternidad. Sí tenemos lógicamente, Señor, expectación ante todo lo que ocurre, pero nos conforta tu palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice tu Escritura. Señor, que tu iglesia ore por la paz, que tu iglesia viva por la paz, que tu iglesia restablezca relaciones familiares venturosas, que tu iglesia establezca relaciones poderosas entre nosotros, para gloria tuya, para beneficio de nuestras almas. Gracias, Señor. Dios está con nosotros.